Hola, ¿qué tal? En la parte de geometría molecular nos toca hablar ahora de los enlaces metálicos. Entonces, empezamos. ¿Qué es un enlace metálico? Los enlaces metálicos son, como su nombre lo indica, un tipo de unión, en este caso química, que se produce únicamente entre los átomos de un mismo enlace metálico. En el caso de los enlaces metálicos, lo que ocurre con los electrones es que abandonan sus órbitas acostumbradas alrededor del núcleo, en este caso atómico, cuando éste se junta con otro elemento y permanecen alrededor ambos con una especie de nube. Entonces se van a mezclar. Tenemos aquí, en este caso, más de 80 elementos de la tabla periódica que son metales. Un metal está formado únicamente por un elemento, en este caso la tabla periódica. Metales, por ejemplo, son el hierro, el cobre, el cobre, que está acá, el sodio, que está en la parte 1A. Las fuerzas que mantienen, en este caso, unidos a los átomos de un metal se llama enlace metálico. Entonces, así como tenemos un enlace iónico, un enlace covalente, vamos a tener un enlace metálico que se va a llamar enlace metálico porque va a mantener unidos los metales. Ya. En esta tabla tenemos la figura de los enlaces metálicos. Tenemos los morados, son los enlaces los metales, los verdes son los no metales, en este caso incluyendo con los gases nobles. En este caso, los entre verdes y morados son los metaloides que presentan propiedades metálicas y no metálicas. Los metales en este caso poseen propiedades que se han hecho indispensables para el desarrollo, en este caso, del hombre. En nuestros días tenemos un contacto diario, en este caso con los metales, los cuales utilizamos en diversas formas, debido a las propiedades que los caracterizan. Por ejemplo, es muy difícil cortar la carne con un cuchillo de plástico, pero es más fácil con un cuchillo de metal. Por otro lado, podemos calentar en este caso agua en una tetera metálica, pero no se puede calentar en un plástico o en una jarra de vidrio. ¿Cuáles son las propiedades metálicas? Las propiedades metálicas en este caso tenemos que los metales tienen, en este caso, brillo, reflejan el haz de luz por su brillo. Acá tenemos plateado, cobaltoso, cobrizo, dorado. Maleabilidad, capacidad de formar láminas. Entonces van a ser unas láminas delgadas que van a ser maleables, moldeables, se puede decir, finas. Se les puede dar forma, en este caso. Ductibilidad, capacidad para ser esturados, formados hilos. Entonces, la ductibilidad es aquella que las láminas delgadas, en este caso las maleables, pueden ser dúctiles también, se pueden formar hilos. Por ejemplo, el alambre de cobre, puede ser de repente un metal, la plata, cadenas para ornamento, en ese caso de las personas. Conductividad térmica, conduce el calor, en este caso son fríos al tacto. ¿Ya? En lo que es conductividad térmica tenemos de repente conducción, convección y radiación. La conducción, de repente cuando calentamos una cacerola está muy caliente, contacto directo, vemos que es irradiando calor. Por convección, en este caso, cuando es el contacto de la cocina con el recipiente, ese va a ser en este caso convección. Y radiación, en este caso, cuando tú estás lejos, te puedes ir y vas a sentir el calor externamente. Esa es una radiación. Cuando tenemos una conductividad eléctrica, se puede decir movimiento ordenado de electrones frente a un campo eléctrico. Entonces nos va a producir, ¿qué vamos a producir en este caso con la conductividad? Energía, luz. Entonces las propiedades de los metales, ¿qué va a ser? Va a tener brillo, va a ser maleable, va a ser dúctil, tiene conductividad térmica, o sea, se va a sentir frío en el momento de coger el tacto, tiene conductividad eléctrica, en este caso va a conducir luz, energía. Ahora, de acuerdo a los metales, nosotros tenemos cómo se inician, cómo se producen los metales. En este caso,
tenemos la teoría de mar de electrones, en que consiste en que los metales tienen, por ser baja energía de ionización, ¿ya?, a perder electrones. Por tanto, podríamos considerar a un átomo metálico como un catión unido al electrón de valencia que podría perder. Y ahí tenemos que en un metal tenemos muchísimos átomos unidos entre sí. Entonces, podemos considerar a un metal como un conjunto de cationes metálicos inmersos en un mar de electrones de valencia deslocalizados. La atracción electrostática entre carga positiva del catión y negativa del electrón, en este caso, mantiene fuertemente unidos a todos los átomos del metal. Tenemos la siguiente figura, como dice, ya no va a ser como el enlace catión-anión, sino catión-electrón. Entonces van a estar sumergidas, en este caso los electrones, en unas cargas positivas, van a estar unidos entre sí, por eso se le llama en este caso un mar de electrones. El modelo de mar de electrones, en este caso cationes metálicos inmersos en una gran cantidad de electrones móviles. Los electrones móviles van a ser los puntos azules, los cationes aquellos que tienen carga positiva. Entonces van a ir girando en forma ordenada. Un catión va seguido de un electrón, de ahí sigue un catión, electrón, catión, electrón. En sí van formando como una especie de red, una forma de malla, por eso tienen forma, son forma ordenada, se puede decir. De ahí tenemos lo que son teorías de bandas. ¿A qué se refiere la teoría de bandas? La teoría de bandas se basa en el hecho, en este caso, de que los átomos que conforman un metal contienen orbitales atómicos, los cuales pueden estar llenos o vacíos. Si tenemos una gran cantidad de átomos muy juntos entre ellos, la superposición de orbitales dan lugar a regiones, las cuales se denominan bandas. Entonces, como me dice orbitales atómicos, entonces yo voy a tener en cuenta mi configuración electrónica y de acuerdo a mi última capa se puede decir que va a terminar en un S2, S elevado a la 2. Entonces, a eso yo tengo que ver si mis orbitales están llenos o vacíos. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener una banda llena y una banda vacía, se puede decir. De ahí te dice, vamos a analizar, por ejemplo, el magnesio, que es un metal con un número atómico 12. Su configuración electrónica va a ser ¿cuánto? 1s2, 2s2, 2p elevado a la 6, 3s elevado a la 2, ¿sí? Pero si yo lo hago por abreviatura, en este caso de Kernel, yo tengo que el más próximo sería el gas noble, el neón, que sería 10. 10 del neón más 2, 3s elevado a la 2, aquí es un subíndice, sería 10 más 2, 12. Entonces, tengo en mi última capa un orbital con 2 electrones. Esto quiere decir en ese caso que cada átomo tiene 2 electrones de valencia ubicada en el orbital 3s2. O sea, en mi orbital s2 va a tener en este caso 2 electrones, quedando los orbitales del subnivel P, en este caso vacío. Si yo puedo apreciar aquí, yo no voy a tener un subnivel P, simplemente un subnivel S. Entonces, como no tengo un subnivel P, equivale que mis orbitales P van a estar vacíos. Por lo tanto, al considerar el metal con muchos átomos de magnesio junto, en este caso podemos imaginar la aparición de bandas, que no son más que muchos orbitales superpuestos. Una banda correspondiente a la superposición de los orbitales 3s estará llena de electrones y se llamará banda de valencia, que contiene a los electrones de valencia. La banda formada por los orbitales, en este caso del P, que están vacíos, va a formar la banda de conducción. Entonces, presentamos la siguiente imagen, el diagrama del magnesio. Como dice todo, el Z es 12. Todos son magnesio. ¿Ya? Ahora, ¿qué te dice el último nivel de energía, que sería un 3s2? Simplemente tiene el orbital S, su nivel S tiene lleno, que sería la banda de valencia. Pero en ese caso el magnesio no tiene orbital P. Entonces, al no tener orbital P, aunque le sigue, van a estar vacías. Por eso se le llama banda de conducción. Ahora, viendo bien mi figura, entonces estas están en forma muy cerca. Tenemos aquí la primera capa, la segunda capa y esta es la tercera capa. La última capa se refiere. Entonces mi energía, conforme va aumentando la capa, va aumentando.
Más grande es mi capa, más grande es mi energía. Ahora, sin embargo, hay algunos elementos de la tabla que se comportan como semiconductores. O sea, semiconductores pueden transportar o no dar energía. Estas especies son conductoras de la corriente y el calor solo bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, tenemos los semiconductores como el silicio y el germanio. Además, otros elementos de la tabla se comportan como aislantes, es decir, no conducen nunca la corriente eléctrica. O sea, así como tenemos semiconductores, también tenemos semi-aislantes. Semiconductores conducen o no energía, semi-aislantes, en este caso aislantes, no conducen energía, no conducen corriente. Un ejemplo en este caso sería el azufre. ¿Por qué ocurre esto? En esos casos es de esperar que la separación entre las bandas de valencia y de conducción sean mayor. En el caso de los semiconductores, la separación, en este caso gap en inglés, es apreciable, pero imposible en un electrón pase a la banda de conducción al aplicarle cierta energía. O sea, si yo a mi electrón le doy energía, puedo pasarlo a otro nivel. Es el caso del aislante. Ese salto no es posible dado que la gran diferencia de energética que hay entre ambas bandas. Entonces, como podemos ver, en el caso del metal, las bandas tanto de valencia como era la anterior banda de conducción son juntas, simplemente tengo el subnivel S y en el caso del subnivel P está vacío. En el caso de acá el semiconductor, ¿a qué se refiere? Que la diferencia se puede decir entre la banda de valencia y la banda de conducción es no tan aislada. Caso contrario que el de un aislante es demasiado separada el nivel de energía. Ya. Entonces, esa es la diferencia entre una banda de la brecha energética. La energía va a ser mayor en este caso cuando pasa de un nivel a otro. Si yo le doy para que un electrón pase a otro nivel, tengo que darle energía. Pero en este caso, como no se le puede dar para que sea un semiconductor porque su espacio, la brecha es muy larga, muy grande. Caso contrario, el del semiconductor, aquí yo sí puedo darle de repente a mi electrón energía para que pueda pasar a otro nivel. En ese caso pueda o no transfiera o no energía corriente eléctrica. En caso de acá es diferente. Están juntos. En el caso del dopaje debemos recordar que un semiconductor conduce la corriente por aplicación de la energía, en bien puede ser la energía que recibimos del sol, pero también podemos mejorar la conductividad del semiconductor, por ejemplo, denominado dopaje. El dopaje consiste en introducir impurezas dentro del semiconductor para modificar su comportamiento. En ese caso, las impurezas en mención son pequeñas cantidades de otros elementos químicos. Estas cantidades son tan pequeñas que pueden existir un átomo de las impurezas por cada 100 millones de átomos semiconductores. Entonces, si analizamos al silicio, elemento del grupo 4 de la tabla periódica, ¿qué pasaría en este caso si reemplazamos un átomo de silicio con un átomo de fósforo? Dado que el fósforo es un elemento del siguiente grupo, tiene un electrón de valencia, en este caso extra, se puede decir va de más. Esto quiere decir que en la red metálica de silicio tendremos un electrón extra y puede moverse por toda la red y por lo tanto conducir la corriente eléctrica. O sea, cuando tenemos un electrón de más, va a conducir corriente eléctrica. En el proceso de añadir, en este caso, al silicio un electrón de valencia que en este caso sea dopaje negativo, existe un exceso de electrones dentro de la red metálica. Entonces tenemos aquí, si adicionamos en este caso para el fósforo un electrón, en este caso diferente un elemento del fósforo, en el caso del silicio, todo silicio tenemos un fósforo, va a tener un electrón se puede decir un electrón de más, entonces va a coincidir, va a haber lo que es energía eléctrica. Por otro lado, la inserción de un átomo en el grupo 3, si metemos un grupo 3 como el boro en este caso, va a ser un dopaje positivo. Va a tener en este caso, va a ser un déficit de electrones con respecto al semiconductor de partida. Como tenemos aquí, el silicio dopado como en el boro, ¿ya? Va a tener en este caso, le va a faltar electrones, por lo cual no va a ser un buen conductor, se puede decir, al semiconductor de partida. Y si el proceso de añadir al silicio un elemento con un electrón de valencia menos se denomina dopaje positivo, ya que en este caso hay un déficit de electrones con respecto al semiconductor de partida. Bueno, esto sería todo con respecto